Flor y Canto presenta. Número 490. ¿De qué medios disponemos para ayudarnos a vivir la castidad? Son numerosos los medios de que disponemos para vivir la castidad. La gracia de Dios, la ayuda de los sacramentos, la oración, el conocimiento de uno mismo, la práctica de una ascesis adaptada a las diversas situaciones y el ejercicio de las virtudes morales, en particular de la virtud de la templanza, que busca que la razón sea la guía de las pasiones. Bueno, muy importante. A ver, medios prácticos para vivir la virtud de la castidad. Decimos que es una virtud muy importante, porque integra al hombre interiormente, porque unifica la razón, la voluntad, los sentimientos, las pasiones. Claro, es tan importante tener esa unidad interior, es tan importante ser libre, no ser arrastrado para poder donar la vida. Y entonces, ¿qué medios tenemos? Bueno, vamos a desgranarlos. Primero dice la gracia de Dios, porque hay que ser conscientes de que sí, el hombre tiene unas ciertas capacidades de ejercer, ¿no? De su propia psicología, de regir su propia psicología. Pero también existe una herida interior, una herida fruto del pecado original, del desorden que esa herida ha dejado en nosotros. Y sin la gracia de Dios, esa cierta capacidad que tiene el hombre de regir su propia psicología interior, pues está muy limitada. La gracia de Dios es necesaria. Es verdad que solo la gracia de Dios no requiere de nuestra colaboración, pero existe un equilibrio entre el ejercicio, ¿no?, de las cualidades humanas para regir sobre nosotros mismos, pero al mismo tiempo estar abiertos a la acción de la gracia, que es sanadora, que sana nuestras heridas y que nos eleva. En este mismo orden dice la ayuda de los sacramentos, especialmente el sacramento del perdón de los pecados, que el sacramento del perdón de los pecados pues es muy importante para poder llevar adelante esa sanación que requiere la castidad, que realiza la castidad. Los pecados de impureza, cuando humildemente son confesados, uno está recibiendo la gracia de elevarse, no solo de que lo que he hecho mal quede perdonado, sino que el sacramento del perdón de los pecados eleva, nos da más capacidad para poder vivir, ¿no?, en pureza. Y lo mismo el sacramento de la Eucaristía, comulgar bien, comulgar en gracia de Dios adecuadamente, es pedir también el don de que el Señor nos sane interiormente. Recordad que aunque la Iglesia nos pide comulgar en gracia de Dios, también nos dice que esa comunión es sanadora de nuestros pecados veniales, sanadora de las heridas que el hombre tiene dentro de nosotros. Es la carne resucitada de Jesucristo la que también está sanando nuestra carne enferma. Dice también la oración. Aprender a orar es aprender a poner nuestros afectos, ¿no?, a descansar en el corazón de Jesucristo, a hacer como ese discípulo amado que aprende a descansar en Jesucristo. Sin duda, detrás de muchos pecados de impureza, detrás de la impureza hay un no tener la afectividad bien descansada en Dios, aprender a poner nuestro corazón en Dios, a descansar en Él, eso nos ordena interiormente. La oración es poner nuestro afecto, ¿no?, en Dios, aprendiendo a descansar en Él. Dice también el conocimiento de uno mismo. Es importante, cada uno tiene que conocerse a sí mismo, tiene que saber, por ejemplo, a nivel estratégico, en qué situaciones y en qué contextos yo soy vulnerable. Pues porque, por ejemplo, sé que en determinados contextos de películas o de formas de utilización de Internet, etcétera, soy vulnerable. No debo de actuar de esa manera. Yo tengo que conocerme a mí mismo, ¿no?, y saber cómo me posiciono para no ser tentado.
Claro, dice el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación, pero también el Señor nos dirá, y tú no te pongas en ella, no te pongas en la boca del lobo, tú tienes que saber cuáles son tus circunstancias y que en determinada situación, si estoy así, si estoy de esa manera, es muy fácil que sea víctima, ¿no?, de la tentación de la impureza. Luego, conócete a ti mismo y sé prudente. Dónde te metes, dónde no te metes, y en qué situaciones debes de estar o no debes de estar, ¿no? Que a veces la mejor batalla es la que uno no la libra, porque no tiene que librarla, uno no debe de estar en esa situación. Bien, sigue adelante, ¿no? Dice, la práctica de una ascesis adaptada a las diversas situaciones y del ejercicio de las virtudes morales. Sí, porque fijaros, cuando uno ejercita las virtudes morales, se está haciendo, aunque no sea estrictamente la virtud de la castidad, por ejemplo, la de la austeridad. ¿Qué tiene que ver la austeridad con la castidad? Pues más de lo que uno se puede imaginar. O la virtud de la generosidad. Claro que eso también afecta a la castidad. En el fondo, cuando uno vive el resto, ¿no?, o sea, procura esforzarse, vivir en su ascesis, el conjunto de las virtudes, todo ello está fortaleciendo también, permitiendo que uno pueda vivir mejor la virtud de la castidad, ser más generoso con los demás, ser más servicial, ser más austero, ser más sincero, etcétera. Todo ello, las virtudes crecen todas conjuntamente. Sería absurdo pensar que yo cultivo ahora pues exclusivamente una virtud, la virtud de la castidad, las otras no haremos carrera, va a ser imposible. Por ejemplo, uno que es un caprichoso no tiene austeridad ninguna, es un materialista, obviamente eso va a afectar a la virtud de la castidad, claro que va a afectar, claro que va a afectar. Bien, y termina diciendo este punto de que hay en particular una virtud que es la templanza. Las virtudes cardinales son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Esa virtud de la templanza lo que busca es que la razón sea la que guíe nuestras pasiones. Es la racionalidad. Nuestras pasiones tienen que estar informadas por la racionalidad. O sea, lo que no puede ser es que nuestras pasiones se desboquen de una manera irracional, contraria a la racionalidad. No, la templanza, una persona templada, que vive en templanza, es aquella que su racionalidad ilumina su voluntad y ella pues integra todas las pasiones, ¿no? Estos son, ¿no?, los consejos que se nos dan en este punto 490 sobre de qué medios disponemos para ayudarnos a vivir la castidad.